Hola, muy buenos días. Acá estamos nuevamente para el culto del día de hoy, este día especial, 18 de octubre, Día de la Madre, pasándolo en plena pandemia. Queremos mandarles un saludo muy especial a todas las mamás en este día especial, que puedan pasar un hermoso día junto a sus afectos. Y bueno, este día tan significativo donde las relaciones cercanas son tan importantes, también nuestro Dios es una relación muy cercana y podemos estar todos juntos adorándolo a un solo corazón. A pesar de la dificultad tecnológica que hemos tenido, de saturación de internet, de no poder transmitir, queríamos igual preparar este culto del día de hoy para que todos juntos podamos adorar a nuestro Señor. Así que bueno, quiero invitarlos a que nos preparemos y podamos hacer juntos el llamado a la adoración. Y vamos a leer en la Biblia, Isaías capítulo 45, del versículo 4 al 7. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Yo soy el Señor, y nadie más. No hay Dios fuera de mí. Yo te vestiré para la batalla, aunque tú no me conoces, para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy el Señor, y aparte de mí no hay otro Dios. Yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Así que preparémonos juntos y vamos a alabar al Señor. Aleluya, te adoramos hoy, eres Señor.
iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, y nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, y nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, y nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, y nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía, nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Buenos días, hermanos, qué lindo poder encontrarnos nuevamente, por más que no estemos físicamente cerca, pero estamos todos unidos con un mismo corazón. Ahora vamos a orar al Señor. El otro día mi hija de 8 años me preguntaba: mami, estamos orando a Dios, ¿y cómo nos ve Dios si tenemos el techo acá arriba? Y la verdad que de repente ella me dice: no, ya sé, porque Dios seguro que tiene visión de rayos X, por eso nos puede ver. Yo me reía, pero bueno, muchas veces nosotros limitamos la obra de Dios, limitamos lo que Dios puede hacer con nuestro raciocinio, o con lo que nosotros imaginamos, ¿no? Con nuestra limitación. Así que bueno, ahora quería invitarlos a orar todos juntos y también a tener fe de que la verdad que Dios
puede mucho más de lo que nosotros pensamos que Él puede. Y es más de lo que nosotros pensamos que Él es. Así que bueno, los invito a que nos unamos en oración. Padre nuestro, nos acercamos con el corazón, deseosos de encontrarnos, Señor, con vos. Gracias, Padre, porque vos nos amaste primero. Y, Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces nos olvidamos de cuánto vos nos amás. Y nos olvidamos de que moriste por nosotros en aquella cruz de la manera más cruel. Y encima siendo inocente, todo por nosotros. Padre, perdona nuestras desobediencias y también perdona nuestra indiferencia. Te pedimos que podamos siempre tener presente que somos salvos por tu misericordia y por tu infinito amor. Te pedimos perdón también porque muchas veces queremos entenderte con nuestra racionalidad limitada y explicar lo que nos pasa con teorías que a veces están en contra de tus enseñanzas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser constantes en el estudio de tu palabra, que es la Biblia, y tenerlo siempre presente en cada paso que damos. Señor, queremos orar por todos aquellos que están con problemas de salud. Rogamos que tu mano sanadora se pose sobre ellos. También por todos los que están tristes o deprimidos, por toda esta situación actual que estamos atravesando. Te pedimos que podamos siempre concentrarnos en vos, más que en lo que pasa alrededor nuestro. Vos tenés todo pensado y tus pensamientos siempre son para nuestro bien. Y por eso, Señor, con fe, declaramos que somos vencedores, solo porque vos peleas por nosotros. Padre, te doy gracias por esta congregación que nos regalaste, que está compuesta por hermanos con diferentes dones, y entre todos formamos un cuerpo, con vos a la cabeza. Guíanos, Señor, para que realmente podamos siempre glorificar tu nombre con todas nuestras acciones y en todo lugar en donde vos nos pongas. Rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que en este culto, Señor, sea una ofrenda agradable para vos. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu infinita paciencia y por tu fidelidad. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buen día, iglesia, espero que se encuentren bien. Les deseo muy feliz día a todas las madres y los invito a abrir sus Biblias para leer la lectura bíblica del día de hoy, que se encuentra en Éxodo 32, del versículo 1 al 14, y dice así: Al ver el pueblo que Moisés tardaba de bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: Anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Aarón les dijo: Aparten los zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma, hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó: Mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y comenzó a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Anda, baja del monte porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando. Y le ofrecen sacrificios mientras dicen: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. El Señor también le dijo a Moisés: Ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero de ti haré una gran nación. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir: Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra.
¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra, de la cual les he hablado para que sea su herencia para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer y ya no les hizo daño a su pueblo. De esta manera, hermanos, espero que terminen bien este domingo y continuamos con la prédica del día de hoy. Hola, a pesar de los problemas técnicos de hoy, vamos a igual traer la palabra de Dios a nuestras casas y tratar de compartir aquello que tenemos preparado para este día, que creemos sinceramente que Dios nos guió a preparar. Así que en este Día de las Madres queremos saludarlas a todas, a la madre de mis hijos, que también felizmente mi esposa, a todas las madres, suegras, abuelas, madres jóvenes, madres mayores, a todas las madres mi mayor respeto y admiración por todo lo que hacen por sus hijos y sus familias. Así que vamos a tener hoy también, hacia el final, un momento de saludarlas y de agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros, sus hijos. Bueno, vamos a ir al pasaje que hoy nos leyó Cristian en el libro de Éxodo. Estamos haciendo algunas de las historias del Antiguo Testamento que nos ayudan a recordar, como dijimos hace 2 domingos pasados, a recordar no solamente las historias para conocerlas mejor, sino que ese recordar las historias nos ayude a tomar las enseñanzas, los principios que la Biblia tiene para nosotros y aplicarlos al día de hoy. En este texto de Éxodo, capítulo 32, se nos relata el episodio en que Moisés sube al monte para hablar con Dios y para recibir de Dios las tablas de la ley, que en ese momento Dios le da para bendecir al pueblo y que puedan vivir de acuerdo a sus enseñanzas para que les vaya bien. Entonces, cuando está Moisés en el monte, eso es lo que vemos en el último versículo del capítulo 31, dice: Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. Pero acá debajo del monte, en la llanura, había un problema grande. Y es que Aarón con el pueblo decidieron hacerse un ídolo, un becerro de oro, y empezar a adorarlo. ¿Por qué? Porque Moisés se tardaba mucho. Es una manera de decir, bueno, porque Dios en realidad tomó a este Moisés y no sabemos qué están haciendo. Así que nuestra vida continúa, no podemos esperar, no tenemos paciencia, necesitamos hoy acá armarnos nosotros un Dios. Así que mucho tiene que ver el tema de los ídolos con la paciencia, con no poder esperar a Dios. Ahora, hacía no poco tiempo, en el capítulo 19, antes de recibir los 10 mandamientos, cuando Moisés llamó al pueblo, fíjense lo que dice, capítulo 19, versículo 8. Moisés llama al pueblo y los convoca y les dice, bueno, vamos a compartirles lo que Dios quiere. El pueblo reunido, versículo 8 dice, todo el pueblo respondió al unísono, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Había una decisión fuerte de obedecer a Dios. Sin embargo, cuando empiezan las pruebas, se olvidan rápidamente. Fíjense otro pasaje interesante también, capítulo 24. Fíjense que nos vamos acercando al capítulo de hoy. 24, versículos 3 y 4. Dice, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz, acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Sin embargo, vienen, y acá no sabemos bien porque el texto lo deja abierto, el pueblo o Aarón, ¿quién tuvo la responsabilidad? Si fue el pueblo que presionó a Aarón a hacernos un Dios, o fue Aarón que dijo, venga, vamos a hacer un Dios. De todas formas, acá vemos como ni Aarón ni el pueblo acataron lo que ellos mismos habían prometido, porque nadie les había obligado a recibir esas enseñanzas. Ellos mismos dijeron, sí,
nosotros nos comprometemos a seguir las enseñanzas de Dios. Es lo mismo que a nadie lo pueden obligar a ser cristiano. Entonces, si alguien decide ser cristiano, uno es responsable del compromiso que toma ante Dios. No le podemos echar la culpa a otro. No, porque no me avisaron. No, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tomamos una decisión de seguir sus enseñanzas. Y no podemos después estar echándole la culpa a la gente, a otras personas. Es nuestra responsabilidad, porque nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios. Ahora, hace no mucho, en una charla, hablábamos de distintas posturas frente a Dios y cómo a veces las personas no entienden bien el Evangelio y entonces pueden tomar posturas que se alejan de la vida que Dios enseña. Pero realmente porque no les enseñaron bien. Entonces ahí podríamos decir, bueno, entonces es la responsabilidad de los líderes, porque los líderes tienen que enseñar a la iglesia toda la doctrina que Dios enseña y a vivir como Dios enseña. Entonces, si nadie le enseña, ¿cómo vamos a decir que es responsable de hacer algo que nadie le enseñó? Por otro lado, la Biblia también nos instruye a todas las personas que somos cristianos a escudriñar la Biblia, a estudiar, a profundizar, a conocer más. Así que yo me animo a decir ahora, así brevemente, que en definitiva la responsabilidad no era de Aarón solo, ni tampoco del pueblo solo, sino de ambos. Fíjense lo que Aarón responde un poquito más adelante del pasaje que hoy leímos, Éxodo 32, del 22 al 24, cuando lo confronta Moisés. Dice, Aarón respondió, mi señor, no te enojes, le dice a Moisés. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo, así que le echa la culpa al pueblo. Ellos me dijeron, haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo le respondí, el que tenga oro que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Así que de alguna forma Aarón toma dos actitudes. Primero le echa la culpa al pueblo, porque el pueblo le pidió a Aarón que le hiciera dioses. Y después, metafóricamente, también le echa la culpa a Dios, porque dice, nosotros tiramos el oro y salió un becerro. Lo habrá hecho Dios este becerro, nosotros lo vamos a adorar. O si no le echó la culpa a Dios, evidentemente le está echando la culpa ¿a qué? Al destino, a la casualidad, a la suerte. Salió un becerro y como salió teníamos que adorarlo. Dice el texto que hicimos fiesta, hicieron una fiesta en honor de ese becerro y declararon que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto, que es un tema clave para el pueblo de Israel. El Dios que los sacó de Egipto era el Dios que los guiaba en el desierto. Y ahora lo reemplazan, no solamente en el presente y para el futuro, sino también que le adscriben a ese becerro todo lo que Dios había hecho ya antes con el pueblo de Israel. Por eso es tan grave en realidad, porque esa confianza en un ídolo, en un becerro, en una cosa creada, reemplaza la obra de Dios en el pasado, la reemplaza en el presente, porque hacen algo que está definitivamente fuera de las enseñanzas de Dios, y lo reemplaza Dios en el futuro, porque dice, estos son los dioses que también nos van a guiar ahora, que van a abrir paso delante nuestro. Así que claramente acá tenemos algo que es importante para nuestros días. Los ídolos no conviven con el Dios vivo. La Biblia nos enseña que no conviven porque Dios mismo reconoce que Él es el único Dios vivo, es el creador de los cielos y la tierra, el sustentador del mundo y el que nos da la vida y el que nos acompaña durante la vida. No existe, no hay otros dioses. Pero además no conviven porque cuando empieza a haber esos ídolos, es mentira que tenemos a los ídolos, pero también honramos a Dios, que esa es la respuesta de algunos movimientos, que decían, sí, yo creo en Dios. Todopoderoso, sí, creador del cielo y de la tierra, sí. Pero además tengo este amuleto, además tengo este ídolo, pero no compiten con Dios. Estos me ayudan con otras cosas. Eso es una gran falacia. Porque si hay algo, decimos que no compiten, pero está tomando el lugar de Dios,
claramente está separando a Dios de algunas de las áreas de nuestra vida. Entonces, sí, definitivamente compiten. Y eso es lo que la Biblia nos llama a ser conscientes. Ahora, a medida que avanzamos, vayamos pensando cuáles podrían ser algunos de los ídolos. Entonces, el primer punto que estamos analizando es cuál era el rol de Aarón y el rol del pueblo en esta desviación del plan de Dios. Aarón tenía el rol de maestro, de líder, y lideró como quiso, no siguiendo él mismo las enseñanzas de Dios. Pero además nos hace pensar en la importancia de que los líderes enseñemos la doctrina y la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos, por supuesto, los domingos durante la prédica, pero también los jueves en el estudio bíblico, los martes en otro estudio bíblico, depende del grupo, tienen días distintos de estudio bíblico. Lo que hacemos es profundizar. ¿Por qué? Porque no queremos que ninguna circunstancia nos lleve a tomar decisiones alejadas de lo que Dios enseña en su palabra. Porque si tenemos un líder que sabe mucho, entonces siempre nos dice lo que tenemos que hacer. Y nuestro único conocimiento, nuestra única herramienta en la vida es llamar por teléfono al líder y que nos diga qué hacer en esta circunstancia, no nos está enseñando nada. A lo sumo nos está enseñando obediencia a sí mismo, a Él, que ante un problema lo llamemos para que Él nos diga. Y eso no es el liderazgo que Dios ofrece y enseña en la Biblia. Por ejemplo, de un maestro de matemática, ¿qué esperamos? Bueno, que le enseñe a nuestros hijos a hacer las cuentas, a saber sumar, restar, multiplicar, dividir en sus funciones más básicas, por ejemplo. Un maestro puede saber mucho y sacar cuentas fácilmente. Entonces, si el maestro le enseña a los alumnos cuánto es 2 por 2, los alumnos van a aprender 2 por 2 es 4. Y se pone más difícil. Y el maestro dice, ahora quiero que aprendan 7 por 3, 21. Entonces los alumnos aprenden 7 por 3, 21. Y están maravillados. ¿Por qué? Porque están aprendiendo y vuelven a su casa y el papá le toma lección y dice, ¿cuánto es 7 por 3? 7 por 3, 21. Entonces, lo que esos chicos están aprendiendo es a repetir la respuesta que les dio su líder. ¿Qué esperaríamos del maestro? Eso no. Lo que esperamos es que les enseñe a hacer las cuentas por sí mismos. Que aprendan a conocer el sistema por el cual se puede hacer esas cuentas. No el resultado. ¿Y esto por qué lo menciono y lo aplico a la iglesia y lo aplico a la enseñanza de la Biblia? Porque el rol de nosotros como pastores, como maestros, como líderes, no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino enseñarle a buscar en la palabra de Dios y en la doctrina, a tomar decisiones sabias de acuerdo a lo que Dios enseña. Porque si nos atamos a un líder que sabe mucho, pero no nos desafiamos cada uno de nosotros a aprender y a crecer, un día ese líder no está, se fue al monte. Moisés se fue al monte a hablar con Dios. Y queda otro líder. Bueno, entonces sigamos a este otro, pero este otro nos dice otra cosa, no importa porque lo dice el líder. Lo más importante para el cristiano no es lo que dice el líder, es lo que dice Dios. Por eso tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor y Pablo le dedica un par de cartas para darle consejos de cómo pastorear la iglesia que tenía a cargo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1-2, dice, el Espíritu dice claramente que esta es primera, perdón, 2 Timoteo, me parecía raro. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Claro, a veces las personas dicen, no, yo no quiero que me enseñes doctrina, Biblia, no, decime cómo tengo que vivir, decime en esta situación qué tengo que hacer, hacémela fácil. Entonces uno se siente tentado a decirle, bueno, toma, este versículo dice que hagas esto. Pero eso se puede quizás en los primeros pasos de la fe cristiana. Pero el objetivo es que cada cristiano pueda crecer
pueda llegar a sus propias reflexiones basados en el conocimiento de la Biblia, basados en el conocimiento de la doctrina. Y así podamos robustecer nuestra vida cristiana, que no dependa solamente de un humano que nos esté siguiendo. Ahora, por un lado dijimos que íbamos a empezar con el rol del líder del pueblo y quién tiene la responsabilidad de que el pueblo se haya desviado. Ambos, siempre ambos. El líder por no enseñar bien y el pueblo por seguir ciegamente al líder. Ahora, este texto nos habla también, Éxodo 32, de los atributos de Dios. De por qué Dios no puede tener paciencia si tenemos algunos ídolos. De por qué Dios no puede hacer la vista gorda. ¿Puede ser que a veces le pidamos a Dios que haga la vista gorda? Sí, definitivamente. Muchas veces las personas le pedimos a Dios simbólicamente, metafóricamente, no mires esto que estoy haciendo, no mires esto que estoy pensando. ¿Por qué Dios no puede mirar para otro lado? Porque este es un Dios íntegro. Un Dios íntegro significa que todos sus atributos funcionan en conjunto, tanto su soberanía como su amor, como su justicia, como su rectitud. Es decir, Dios no puede decir, bueno, hoy te voy a amar, pero voy a dejar al lado mi rectitud porque me llevaría a tener que enseñarte con firmeza. Hoy te voy a amar, pero no te voy a enseñar demasiado. Hoy solo te amo. No, porque Dios es amor, pero también es rectitud, es justicia, es soberanía. Todos los atributos de Dios trabajan en conjunto, existen en conjunto. Veamos por qué lo aplicamos en esto. Versículo 7 dice que Dios se fija y desciende. El Señor le dice a Moisés, anda, baja del monte porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Nos hace acordar a los textos que vimos no hace mucho. En el caso de Adán y Eva, Dios desciende. En el caso de Caín y Abel, Dios va a hablar con Caín. La Torre de Babel, Dios baja a conversar con la gente. Dios baja porque está interesado en ver y en ser parte de lo que las personas hacemos. Y en este caso, ya con la estructura de liderazgo montada en Moisés, Dios le dice, bueno, anda, Moisés, anda con el pueblo porque después de vos bajo yo. Anda vos primero a hablar con el pueblo. Y el versículo 8 dice, Dios, muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificio. Mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, Dios le dice a Moisés, esto no está bien. Mejor descender y tratar de reencaminar al pueblo. Ahora, en este poco tiempo en que los israelitas habían prometido fidelidad a Dios, y acá corrompen por lo menos los 3 primeros mandamientos. Así de fácil. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Acá rápidamente desobedecen muy llanamente, muy literalmente los 3 primeros. ¿Cuáles son? El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Más claro, echale agua. No tendrás otros dioses. Y Aarón les dice, acá está tu Dios. Estos son los dioses. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba del cielo ni debajo de la tierra. Segundo mandamiento. Claramente lo contradijeron. Dicen, sí, denme oro y con el oro salió un becerro. Este becerro de oro, este becerro es la imagen, es un dios. Claramente están desobedeciendo el segundo mandamiento. El tercer mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. Por supuesto, este es tu Dios, asignándole deidad a una cosa que ellos vieron, que fue hecha con el oro que las personas trajeron. Claramente es algo que están usando el nombre de Dios para algo que fue creado. Entonces, y por otro lado, veamos algo que no mencioné antes. Esto de que lo echaron al fuego y salió, que es la respuesta de Aarón posterior, se contradice con lo anterior, que el relato nos dice que Aarón mismo con cincel esculpió ese becerro de oro. Así que claramente es algo creado, una imagen que ellos se instalaron acerca de Dios. Entonces,
Estamos viendo también en estos meses, ya llevamos algunos meses, el Catecismo Menor de Westminster, que nos ayuda a sistematizar nuestra fe y algunos conceptos claves de las enseñanzas de la Biblia. Hay toda una sección en la que estamos ahora que nos describe no solamente cuáles son los mandamientos, sino nos amplía qué enseña cada mandamiento, qué prohíbe cada mandamiento y un poquito más algunos detalles de cada uno en particular. Por ejemplo, en la pregunta 45 dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, el primer mandamiento es, no tendrás dioses delante de mí. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué se ordena en el primer mandamiento? Porque uno puede dejarlo en cláusula negativa, no tendrás dioses delante de mí. Pero puede interpretar también, lo puede interpretar en forma positiva. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? No que no tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer en base al primer mandamiento? Eso es la pregunta 46. Dice, que conozcamos y confesemos a Dios como nuestro único y verdadero Dios. Y que en consecuencia le adoremos y glorifiquemos. Porque si lo reconocemos y lo confesamos, no podemos no adorarlo y glorificarlo. Entonces, esa es la versión positiva del primer mandamiento. Pero lo que me interesó mucho, y por eso lo traje acá literalmente con preguntas y respuestas, es la pregunta 48. Porque dice el versículo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una lectura más bien argentina, podríamos decir, buscándole la vuelta, aunque otros también lo hacen, no me limito a mi patria. Cuando tratamos de usar la Biblia de una forma rara y diferente, podríamos decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que Dios me dice. Pero eso es delante de mí, dice la Biblia. O sea que cuando no estoy delante de Dios, puedo tener otros dioses. Y ahí tratamos de hacer convivir diferentes deidades que filosóficamente, si hay muchas deidades, ninguna es Dios por la exclusividad de la soberanía del concepto de Dios. Pero dejemos eso de lado. Nosotros nos animamos a pensar que, bueno, cuando estoy con Dios, Dios es soberano. Pero cuando no estoy con Dios, cuando no estoy delante de Dios, en el rostro de Dios, puedo estar con otros dioses. Y el catecismo responde así. Dice, pregunta, ¿qué cosa especial se nos enseña con estas palabras delante de mí, contenidas en el primer mandamiento? En estas palabras, delante de mí, se nos enseña que Dios, que todo lo ve, percibe el pecado de rendir culto a otro cualquiera y se ofende de ello. Es decir, y la Biblia dice también, Dios es celoso, pero no celoso porque no quiere que te vayas, sino porque sabe que cuando vos adorás a otros dioses, no estás adorando más que a un enemigo, en definitiva, te estás metiendo en problemas. Entonces, el catecismo dice, bueno, no existe tal vida como escondidos de Dios. Juan Calvino toma esto también y tiene una frase que dice coram Deo. Coram Deo significa en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. ¿Qué significa vivir coram Deo? Vivir en la presencia de Dios. Bueno, estar en el templo todo el día, porque Dios está en el templo, ¿o no? Claramente la Biblia nos enseña que no, que Dios está en todos lados. Entonces, como cristianos, somos llamados a vivir en la presencia de Dios donde sea que estemos. No importa el lugar, sino importa la presencia de Dios. Entonces, ahí es cuando no hay excepción de hacerse dioses lejos. Esto se aplica mucho al texto que estamos leyendo, de 32, porque se acuerdan en la introducción. Moisés se fue a la montaña con Dios. ¿Dios dónde estaba? En la montaña, estaba con Moisés. Sin embargo, este mandamiento nos enseña, sí, estaba en la montaña con Moisés, pero también estaba con Aarón cuando él hacía su becerro de oro, su ídolo. Así que Dios no estaba distraído, ni estaba escondido, ni estaba mirando para otro lado, sino que estaba también cuando Aarón y el pueblo adoraban a ese otro becerro de oro. Ahora, no quiero abundar en detalles y olvidarnos de lo más importante al final, que es no solamente dejar este texto en teoría, sino evaluar de qué forma me sirve a mí, te sirve a vos, nos sirve para combatir, primero reconocer e identificar qué ídolos podemos tener en nuestra vida que estén compitiendo con Dios. Tal vez no directamente, pero nosotros
le damos un lugar que le corresponde a Dios. Entonces, de alguna forma Dios manda a Moisés después ora, se presenta ante Dios en representación del pueblo diciendo: Dios, perdonadlos, de alguna forma, intercede. ¿Cómo intercede? Como un tipo de Cristo. Moisés baja primero y después intercede ante Dios para satisfacer la justicia y para ser el canal de perdón de Dios a los hombres. Eso es lo que después hace Jesucristo. Por eso decimos que acá, en este pasaje, Moisés está funcionando como un tipo de Cristo, mostrando lo que Cristo iba a concretar después, más definitivamente. Baja, desciende, se hace humano, satisface la justicia de Dios, para que después podamos nosotros recibir el perdón de Dios. Por eso, después, lo que dijimos antes, que la integridad de Dios, los atributos de Dios no pueden separarse unos de otros. Por eso es cuando la gente dice: pero no había otra forma de que seamos salvos, tenía que morir Cristo. Bueno, es que es parte de los atributos de Dios. Dios no puede decir: bueno, me voy a olvidar de mi justicia, me voy a olvidar de que está mal seguir a otros dioses. No, Dios es justo y no puede dejar de serlo. Dios es amor y no puede dejar de serlo. Entonces, dentro de esa combinación de atributos, la solución fue que Dios mismo se hiciera hombre y pagara el precio que estaba destinado a nosotros. Ahora, conclusión. Destronando a nuestros ídolos. Primero voy a enfatizar, así se llama el título de hoy, nuestros. Reconocer que tenemos ídolos. Destronando lo que tenemos que hacer con esos ídolos. No convivir, no decir: total, Dios me perdona. Ahora, hay algunos que son obvios, que son hasta materiales, físicos, que tenemos un ídolo en casa, lo tenemos en una repisa, le rendimos adoración, le pedimos ayuda, le oramos. Eso claramente es un ídolo que está reemplazando a Dios. ¿Qué hacemos? Lo sacamos. La Biblia nos dice claramente, múltiples oportunidades, cuando tenemos cosas que le asignamos valor de deidad, hay que destruirlos. No tienen que tener lugar en nuestra vida, porque se interponen entre nosotros y Dios. Y el único mediador entre nosotros y Dios que necesitamos es Jesucristo. No hay otro, no necesitamos a otro. Así que cualquier otra cosa que nosotros consideremos que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, la Biblia nos invita a sacarlos. Ahora, también podemos decir que tenemos dioses o ídolos cuando no le tenemos paciencia a Dios, cuando no queremos esperar lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestra vida. Entonces vamos y consultamos a un adivino, a alguna bruja, a alguna que nos tire las cartas, las tablillas, distintas formas que me digan qué va a ser de mi vida. Cuando la Biblia nos dice que Dios es el dueño de nuestro futuro y que las cosas que no sabemos de nuestra vida es porque no nos conviene saberlas. Eso claramente son ídolos que se confrontan con Dios. O también, no solamente cuando vamos a esos brujos o adivinos para pedirles que nos digan nuestro futuro, sino también para pedirles ayuda para resolver problemas, para hacerle daño a alguien, para hacerle bien a otra persona. Estamos designando como autores de maldiciones o bendiciones a personas, o a cartas, o a cosas. Entonces Dios dice: si vos necesitas algo, vení a mí. Y si tenés que tomar venganza contra otro, vení a mí también, porque mía es la venganza, dice el Señor. No hay nada en el mundo que salga de la esfera de Dios. Ahora, yo sé que algunos dirán: bueno, pero esas cosas a mí no me tocan. Nunca consulté a un brujo, a un adivino, no me gusta hacerlo, no lo haría nunca. No tengo nada en mi casa que represente a Dios. Bueno, vamos a hilar un poco más fino entonces. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5. Pablo amplía el concepto de idolatría. En Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. En este pasaje Pablo dice: la avaricia es también un modo de idolatría. Entonces,
¿Por qué la avaricia? Si alguno es avaro, es que está poniendo su confianza en esos bienes materiales, en ese dinero que tenés ahorrado o en esas inversiones en las cuales pusiste tu dinero para esperar tener más en el futuro. Esa avaricia puede estar relacionada meramente con una crianza, pero puede también ser un reflejo de idolatría, cuando idolatramos el dinero, idolatramos las cosas materiales, por encima del Dios que provee las cosas materiales. Así que ahí tal vez esto agarra algunos más, ampliamos el espectro y toma algunos más. Pero vamos a ver, siendo un poco más sutiles, que también hay algunas frases que a veces decimos, que si las tomamos literalmente, son claramente una muestra de idolatría. Seguramente a ustedes se les ocurren otras, después me las mandan. No pudimos hacerlo en vivo porque yo quería escuchar de ustedes algunas frases. Ya tenemos oportunidad. Pero, por ejemplo, cuando decimos, ay, por suerte me fue bien. ¿Por suerte me fue bien? ¿No será Dios que hizo algo para bendecirte, para ayudarte? Cuando decimos por suerte, ¿qué es la suerte? Cuando decimos afortunadamente las cosas salieron bien, ay, menos mal, por suerte que no llovió. ¿Qué es esa suerte? Le estamos dando entidad de algo que tiene capacidad de actuar en nuestra vida para nuestro bien. ¿Qué es algo que tiene capacidad de actuar en nuestra vida para nuestro bien? Claramente es una competencia de Dios. Entonces, cuando decimos ese tipo de frases, estamos reflejando una posible idolatría, aunque no seamos conscientes de lo mismo. Ahora, otra más. Le agradezco a la vida que me haya dado esta familia. Claro, suena lindo, le agradezco a la vida. ¿Qué? Por supuesto, si uno dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí se va, claro, le estás agradeciendo a Jesucristo. Muchas veces no es el caso. Le agradecemos a la vida como si la vida fuera una entidad separada de Dios. Algo neutral, pero que hizo algo que me hizo bien o que me bendijo. Le agradecemos a la vida. O a veces al revés. Y la vida me la puso difícil. Cuando son cosas difíciles, también vienen de Dios. La Biblia no separa eso. Cuando hay pruebas, dificultades, Dios también está involucrado para nuestro bien, dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué alguna cosa más? Bueno, esta también. Cuando voy a hacer algo importante, siempre uso este amuleto. Llevo esta moneda en el saco. En la billetera siempre tengo un billete de $1. No, yo no, Estoy diciendo, la gente dice, cuando regalás una billetera, regalale con un billete adentro. ¿Qué es ese billete? ¿Qué entidad, qué poder le estamos dando a ese billete? Cuando vieron los jugadores de fútbol también, me encanta, cuando entran a la cancha dando 3 saltitos con el pie izquierdo. ¿Qué es ese pie izquierdo? 3 saltitos. Porque si doy 3 saltitos en el pie izquierdo voy a jugar mejor. Le estamos dando entidad a una costumbre, a un hábito, a una reacción física para que después me ayude espiritualmente o mentalmente o emocionalmente, tal vez, ¿no? Cuando viene la época de los mundiales siempre salen en la televisión todos los fetiches que la gente hace, como si esas cosas fueran a modificar un partido, ¿se entiende? Entonces inconscientemente lo hacemos. Pero claro que tenemos frases y tendencias y costumbres que manifiestan que a veces ponemos la fe en cosas que no son Dios. A ver si tenía alguna más. Las cábalas, claro, las cábalas es lo que estábamos diciendo. Y algo más, que también puede sonar muy cristiano. Cuando tenemos amuletos cristianos. Es decir, cuando le damos carácter de amuleto y de que nos va a dar suerte, algún símbolo que tenga su origen en el cristianismo, ya sea una crucecita, que es un símbolo muy honorable, muy lindo y es bueno usarlo. Cuando yo hablo de la cruz, no estoy hablando para menospreciar a la cruz misma, sino estoy diciendo que a veces se la usa como amuleto de suerte. No oramos a Dios,
no le pedimos ayuda a Dios, no le damos a Dios entidad de poder participar en mi vida, pero me llevo la crucecita por las dudas. ¿No? Llevo la Biblia en algún lugarcito del auto porque si está la Biblia ahí, Dios va a proteger. No, la Biblia son hojas, es la palabra de Dios, por supuesto, pero no es un amuleto de la suerte. Entonces, creo que este texto nos desafía no solamente a conocer lo que pasó con Israel, con Aarón y el becerro de oro, sino nos desafía a nosotros a destronar de nuestra vida toda acción, pensamiento o incluso frase, dicho, que indique que estamos poniendo confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Para terminar, dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya lo ha dicho Dios: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo dice, bueno, conectándolo con antes, con que Dios está en el templo, fuera del templo yo hago lo que quiero. Dice, ustedes son el templo de Dios, y en el templo de Dios no puede haber ídolos que contradigan a Dios, se opongan a Dios y quiten el centro de autoridad de Dios. Si vos y yo, la iglesia, somos el templo de Dios, trabajemos para destronar, ayudémonos mutuamente. Si vemos que estamos poniendo la fe y la confianza en algo que no es Dios, y si hemos descubierto alguna de esas prácticas en nuestra vida, abogado tenemos en Jesucristo, un mediador que se interpone entre Dios y nosotros para poder frenar que la ira de Dios se descargue sobre nosotros, pero además para enseñarnos a descartar esos ídolos y volver a recentrar nuestra vida en Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, te entregamos esta reflexión, te pedimos que nos ayudes a poder encaminar nuestra vida de tal forma que quede claro que vos sos nuestro único Señor y Dios, y que no hay nada ni nadie en nuestra vida que toma, ni ahora ni va a tomar nunca, tu lugar. Así lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ya hemos escuchado la palabra del Señor, hemos alabado juntos, así que te invito a que pasemos a los anuncios. En esta semana cumplieron años Maitena Takeuchi, Henry Lin, Johnny Liu, Elena Pack, Valentín Manrique y en el día de hoy cumple Carlos Tu. Así que a cada uno de ustedes les mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte y que pasen un lindo día. También te queremos decir que podés participar del ministerio de la iglesia a través de las ofrendas. Podés hacer transferencias bancarias o hacerlo a través del Mercado Pago. Y si necesitas, comunicate con alguno de los líderes para saber de qué otras maneras podés hacer llegar tus ofrendas. Así que bueno, ahora ya para terminar, pasemos a la bendición final. Y ahora vamos a terminar entonces con la bendición final. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros desde ahora y hasta el fin del tiempo. Y vamos a terminar de saludar a las madres en este día. Hay un video que preparó el equipo de la Escuela Dominical junto con el equipo de alabanza. Es un saludo a todas las madres en este día, a mi esposa, madre de mis hijos, a mi madre, mi suegra, a todas las madres en todo el mundo que puedan recibir en este día este saludo de bendición de parte de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga. Querida mami, te amo, siempre tan preciosa sos.
alentándome frente a la adversidad. Perdóname si me alejo yo, sé que Dios te protegerá. 사랑해 엄마 사랑해 옆에 있고 싶어요. 고마워 감사해 사랑 가져주셨죠. 亲爱的妈妈我爱你，你永远如此美丽，请让我抱抱你，这些年来辛苦